El principio de la dirección mental. Hacia donde miras, la realidad obedece. Introducción. Existe algo en ti que está dirigiendo tu vida en este exacto momento. Y no es el destino, no es la suerte, ni el mundo allá afuera. Mientras crees que reaccionas a la realidad, tu cerebro ya decidió hacia dónde todo se mueve. Lo que estás a punto de descubrir explica por qué algunas personas transforman su vida sin un esfuerzo visible, y por qué otras permanecen atrapadas en los mismos patrones, aun cuando lo intentan con toda su fuerza. Si continúas leyendo, vas a percibir algo fundamental. La realidad nunca fue aleatoria. Siempre estuvo obedeciendo a la dirección de tu mente. Yo quiero que hagas una pausa interna ahora. No una pausa física, sino una pausa de atención. Porque lo que voy a compartir contigo no es una idea motivacional, ni una creencia espiritual vaga. Es un principio mental profundo, respaldado por la neurociencia moderna y por la observación directa de cómo funciona el cerebro humano. Durante años, se creyó que la mente era apenas un reflejo del mundo externo. Hoy sabemos que ocurre lo contrario. El cerebro no solo interpreta la realidad, la filtra, la organiza y la prioriza según el foco que recibe de la conciencia. Tu atención no es neutra. Tu pensamiento no es inocente. Y tu mirada interna está entrenando, segundo a segundo, los circuitos que definen lo que percibes como posible, probable y real. Este ebook existe para revelarte algo esencial. No es tu vida la que determina hacia dónde miras. Es hacia donde miras lo que determina la forma que tu vida toma. Tal vez sientas que ciertas situaciones se repiten. Las mismas emociones. Los mismos resultados. Las mismas luchas internas. Y quizá, en el fondo, te hayas preguntado por qué. La respuesta no está en el pasado. Está en la dirección actual de tu mente. El cerebro funciona como un sistema de orientación. Aquello que recibe atención constante se fortalece. Aquello que se repite se vuelve automático. Aquello que se carga de emoción se convierte en verdad interna. Este es el principio de la dirección mental. Y una vez que lo comprendes, ya no puedes volver a mirar la realidad de la misma manera. A lo largo de estas páginas, voy a guiarte con calma y claridad para que entiendas cómo tu mente dirige tu cerebro, cómo tu cerebro condiciona tu percepción y cómo esa percepción acaba moldeando tu experiencia de vida. No vamos a hablar de magia. Vamos a hablar de conciencia, de foco, de reprogramación, de cómo la atención sostenida altera la biología, reorganiza el pensamiento y modifica la relación entre tu mundo interno y la realidad externa. Al final de este recorrido, no solo entenderás por qué tu vida es como es, entenderás algo mucho más poderoso, cómo redirigir tu mente para que la realidad empiece a obedecer una nueva dirección. Antes de seguir, guarda esta idea dentro de ti, no como una creencia, sino como una observación consciente. Donde va tu atención, va tu energía. Y donde va tu energía, tu cerebro se adapta. Antes de continuar, suscríbete para apoyar el canal. Capítulo 1. ¿Por qué tu vida siempre avanza en la misma dirección? Si observas tu vida con honestidad, vas a notar algo inquietante. No importa cuánto intentes cambiar desde afuera, muchas experiencias parecen repetirse. Personas distintas, contextos nuevos, decisiones aparentemente opuestas. Y aún así, los resultados emocionales y existenciales se parecen demasiado. Esto no ocurre por casualidad. Y no ocurre porque algo esté mal contigo. Ocurre porque tu mente ya aprendió una dirección. El cerebro humano no fue diseñado para buscar felicidad, abundancia o realización. Fue diseñado para economizar energía y mantener coherencia interna. Eso significa que, una vez que una forma de pensar se repite suficientes veces, el cerebro la convierte en un patrón automático. Y aquí está el punto clave. El cerebro no se orienta por lo que deseas, sino por lo que observas mentalmente de forma constante. Si tu atención suele volver al problema, el cerebro se vuelve experto en detectar problemas. Si tu foco insiste en la carencia, tu percepción se ajusta para confirmar la carencia. Si miras el pasado una y otra vez, el sistema nervioso se organiza como si ese pasado aún estuviera ocurriendo. No es castigo. No es destino. Es dirección mental. La mayoría de las personas cree que piensa libremente, pero en realidad piensa dentro de rutas ya establecidas. Esas rutas fueron creadas por repetición emocional, por experiencias tempranas y por conclusiones internas que nunca se revisaron conscientemente. Con el tiempo, esas conclusiones se vuelven invisibles. Dejan de sentirse como pensamientos y pasan a sentirse como realidad. Y cuando algo se siente real, el cerebro deja de cuestionarlo. Aquí es donde muchos se confunden.
Intentan cambiar su vida tomando nuevas decisiones externas, pero mantienen la misma dirección interna. Cambian de trabajo, de ciudad, de relación, pero siguen mirando el mundo desde el mismo punto mental. El resultado es predecible. La realidad parece cambiar por un tiempo, pero luego se reorganiza para coincidir con la dirección original de la mente. El cerebro ama la coherencia, y hará todo lo posible para que lo que ves afuera coincida con lo que mantienes adentro. Por eso, este principio es tan poderoso y tan incómodo al mismo tiempo, porque elimina la ilusión de que eres solo una víctima de las circunstancias, y revela algo más profundo: tu atención está entrenando tu experiencia de vida. Cada vez que miras algo mentalmente, refuerzas una ruta. Cada vez que repites una interpretación, fortaleces una red neuronal. Cada vez que sostienes una emoción asociada a ese pensamiento, el cuerpo la aprende como estado habitual. Así se forma una dirección silenciosa, persistente, eficaz. Y mientras no se haga consciente, seguirá guiando tu vida sin pedir permiso. Este capítulo no existe para culparte. Existe para devolverte algo esencial: la comprensión de que, si la dirección fue aprendida, también puede ser redirigida. Pero antes de mostrarte cómo hacerlo, necesitas ver con claridad una verdad fundamental. Tu vida actual es una consecuencia lógica de hacia donde tu mente ha estado mirando. Y solo cuando aceptas esto sin resistencia, se abre la posibilidad real de cambio. Cuando una persona no entiende este principio, suele decir: yo sé lo que quiero, pero algo siempre me frena. Ese algo no es externo. Es la dirección automática que la mente aprendió a seguir mucho antes de que el deseo apareciera. El cerebro opera con prioridades claras. No ejecuta lo que suena bien. Ejecuta lo que es familiar. Lo familiar no siempre es positivo, pero es predecible. Y para el sistema nervioso, la previsibilidad es seguridad. Por eso, incluso pensamientos que generan ansiedad, duda o limitación pueden mantenerse activos durante años. No porque sean agradables, sino porque son conocidos. La mente aprende a mirar siempre hacia el mismo lugar, y ese lugar se convierte en referencia. Aquí ocurre algo crucial. La percepción comienza a alinearse con esa referencia. Dos personas pueden vivir la misma situación externa y extraer realidades completamente distintas. No porque la realidad sea diferente, sino porque la dirección mental desde la que observan no es la misma. El cerebro no registra el mundo tal como es. Registra el mundo tal como aprendió a buscarlo. Si tu mente fue entrenada para anticipar rechazo, notarás señales de rechazo incluso donde no existen. Si fue entrenada para esperar escasez, tu atención se fijará en lo que falta, no en lo que está disponible. La realidad se vuelve un espejo selectivo. Esto explica por qué muchas oportunidades pasan desapercibidas. No porque no estén ahí, sino porque la mente no está orientada para verlas. La dirección mental actúa como un filtro. Decide qué información entra, cuál se ignora y cuál se interpreta como amenaza u oportunidad. Y ese filtro no se forma por lógica, sino por repetición emocional. Con el tiempo, la persona deja de cuestionar el filtro. Empieza a decir frases como: así es la vida. Siempre fue así. Yo ya me conozco. En ese punto, la dirección mental se confunde con identidad. Pero identidad no es destino. Es un hábito perceptivo sostenido. Cuando entiendes esto, algo importante cambia. Dejas de pelear con la realidad y empiezas a observar la posición desde la que la miras. Este es el inicio de la verdadera reprogramación. No cambiar lo que ves, sino cambiar desde donde miras. Mientras la dirección no se modifica, cualquier esfuerzo externo es temporal. Puede generar alivio momentáneo, pero no transformación estable. El cerebro siempre regresa a su ruta principal, a menos que se le enseñe una nueva. Y eso requiere algo específico: conciencia sostenida sobre el foco. No fuerza, no lucha. Dirección. En los próximos capítulos, vas a entender cómo esta dirección se forma a nivel neuronal, cómo el subconsciente la ejecuta sin que lo notes y por qué la realidad responde con tanta precisión a ese comando interno. Por ahora, quédate con esta comprensión esencial. No estás viviendo al azar. Estás viviendo en coherencia con la dirección que tu mente aprendió a seguir. Y toda dirección, una vez vista con claridad, puede ser cambiada. Existe un peligro silencioso actuando en la vida de millones de personas. No se presenta como una amenaza evidente. No aparece de forma dramática. Pero condiciona decisiones, limita opciones y define resultados día tras día. El problema no es tener pensamientos negativos.
El problema es no entender cómo los pensamientos dirigen el comportamiento y la percepción. Cuando la mente no es dirigida conscientemente, entra en modo automático. Y en ese estado, repite rutas antiguas sin cuestionarlas. El cerebro ejecuta lo que aprendió, no lo que deseas ahora. Esto significa que muchas decisiones importantes no nacen del presente, sino de mapas mentales formados en el pasado. Miedos antiguos, interpretaciones tempranas y emociones no resueltas siguen influyendo en elecciones actuales. El riesgo real aparece cuando esta dinámica pasa desapercibida. La persona cree que está eligiendo libremente, pero en realidad está reaccionando a impulsos internos ya programados. Con el tiempo, las consecuencias se vuelven visibles. No de una sola vez, sino de forma acumulativa. Se repiten relaciones con la misma estructura emocional. Se persiguen objetivos que nunca generan satisfacción real. Se evita crecer no por falta de capacidad, sino por una sensación interna de inseguridad difícil de explicar. La mente empieza a reducir el campo de posibilidades. Descarta opciones antes de evaluarlas. Justifica la inmovilidad con explicaciones lógicas que parecen razonables, pero que nacen del miedo a lo desconocido. En este punto, algo peligroso ocurre. La persona empieza a confundir sus límites mentales con la realidad objetiva. Lo que es solo una dirección aprendida se interpreta como verdad absoluta. Lo que es un hábito de pensamiento se vive como identidad. El cerebro, buscando coherencia, refuerza ese enfoque. Ajusta la percepción para confirmar lo que ya espera encontrar. Y la realidad comienza a alinearse con esa expectativa. No porque el mundo sea así, sino porque la mente está mirando siempre hacia el mismo lugar. Cuando este proceso se mantiene durante años, el costo es alto. Se pierde energía vital. Se reduce la creatividad. Se abandona, poco a poco, la sensación de poder personal. Todo esto ocurre sin ruido, sin advertencias claras, sin que la persona perciba el origen del problema. Por eso, comprender cómo funciona el foco mental no es opcional. Es una cuestión de autonomía interna. Porque cuando no diriges tu atención, otros patrones lo hacen por ti. Y una mente sin dirección consciente nunca crea una vida expansiva. Hay un error profundo que la mayoría de las personas comete sin darse cuenta. No es evidente. No se enseña en ningún lugar. Y, sin embargo, define silenciosamente la forma en que la mente opera todos los días. Este error consiste en creer que el pensamiento es solo una opinión pasajera. Algo que aparece, se va y no deja consecuencias reales. Pero el cerebro no funciona así. Cada vez que repites un mismo pensamiento, no solo estás reflexionando. Estás entrenando una ruta. Estás reforzando una forma específica de interpretar el mundo. La mayoría de las personas observa sus pensamientos, pero no observa la dirección constante que esos pensamientos están señalando. Se enfocan en el contenido momentáneo y pierden de vista el patrón. Aquí es donde el error se vuelve grave. Una persona puede decir: yo pienso en muchas cosas diferentes. Pero si miras con atención, descubrirás que casi siempre vuelve al mismo tema central. La misma preocupación. La misma duda. La misma historia interna. Ese retorno constante es lo que entrena al cerebro. El error no es pensar en el problema. El error es mirar siempre desde el problema. Cuando la mente adopta esa posición, todo se interpreta desde allí. Las conversaciones. Las oportunidades. Las decisiones futuras. La persona cree que está analizando, cuando en realidad está reforzando. Cree que está siendo realista, cuando está siendo repetitiva. Con el tiempo, esta forma de pensar se vuelve tan habitual que deja de ser percibida como elección. Se vive como si fuera la única manera posible de ver la realidad. Y aquí surge la identificación incómoda. Muchas personas pasan años intentando cambiar resultados, sin notar que mantienen intacta la posición mental desde la cual observan todo. Cambian estrategias externas, pero no el punto interno de observación. Quieren soluciones nuevas, pero miran siempre desde el mismo lugar. El cerebro, fiel a su entrenamiento, responde con coherencia. Refuerza la misma percepción. Activa las mismas emociones. Produce comportamientos similares. Así, la vida parece confirmar una y otra vez la misma historia. Este error no nace de falta de inteligencia. Nace de falta de conciencia sobre el foco. Y cuando lo ves con claridad, algo se mueve internamente. Porque entiendes que no estás atrapado por la realidad, sino por una forma repetida de mirarla. Ese reconocimiento es incómodo, pero también es el inicio de una transformación real. Capítulo 2. Cuando cambia la dirección,
todo empieza a cambiar. Cuando una persona se da cuenta de que ha estado mirando siempre desde el mismo lugar interno, ocurre algo sutil pero decisivo. No es una solución todavía. Es una apertura. Porque si la mente aprendió una dirección, entonces esa dirección no es fija. Fue construida. Y todo lo que fue construido puede ser modificado. Aquí aparece una verdad que muchas personas nunca escuchan. El cerebro no está atrapado en sus patrones. Está entrenado en ellos. Eso cambia todo. Si el problema fuera la realidad externa, el margen de acción sería mínimo. Pero cuando entiendes que la raíz está en el foco, la posibilidad de transformación se vuelve real. Existe un modo específico de redirigir la mente. No ocurre por fuerza de voluntad. No depende de repetir frases vacías. Depende de aprender a intervenir en el punto exacto donde la atención se convierte en hábito. Todavía no voy a mostrarte cómo. Y hay una razón clara para eso. Antes de aplicar cualquier método, la mente necesita reconocer por qué los intentos anteriores no funcionaron. Necesita entender qué estaba haciendo sin darse cuenta. Cuando ese entendimiento se consolida, la resistencia interna disminuye. El cerebro deja de defender la ruta antigua. Se vuelve receptivo a una nueva forma de operar. Lo importante ahora es que sepas esto. No estás lejos de una respuesta real. No de una idea inspiradora, sino de una comprensión práctica que puede alterar la forma en que percibes, decides y actúas. Lo que viene no busca motivarte. Busca darte control. Y cuando una persona recupera el control de su dirección mental, la realidad empieza a responder de manera diferente. Todavía no es el momento de entrar en la técnica. Pero estás cada vez más cerca del punto donde todo empieza a reorganizarse. La mente ya se ha abierto. Ahora solo falta aprender a dirigirla. Hay un primer movimiento interno que altera toda la dinámica mental. No es complejo, pero casi nadie lo hace de forma consciente. Ese primer paso no consiste en cambiar pensamientos, sino en detectar desde dónde estás mirando. La mayoría de las personas observa lo que piensa, pero no observa la posición mental desde la cual ese pensamiento surge. Y esa posición es la que define la dirección. Antes de que un pensamiento aparezca, ya existe un punto de referencia interno. Un lugar psicológico desde el cual interpretas lo que ocurre. Ese lugar suele ser automático, aprendido y no cuestionado. Aquí está la parte clave. Mientras ese punto no sea visto, no puede ser modificado. Por eso tantos intentos de cambio fracasan. Se intenta reemplazar ideas, pero se mantiene intacta la perspectiva. Se quiere una vida distinta, pero se observa todo desde el mismo ángulo interno. El primer paso real es aprender a identificar ese ángulo. No corregirlo todavía. No forzarlo. Solo reconocerlo con claridad. Cuando haces esto, algo sutil cambia en el cerebro. La atención deja de estar completamente absorbida por el contenido del pensamiento y comienza a observar el patrón que lo sostiene. Esa observación no resuelve todo, pero interrumpe la automatización. Es una grieta pequeña, pero suficiente, porque por esa grieta empieza a entrar elección. Aún no es el método completo. Todavía no es la reprogramación. Es apenas el punto donde la mente deja de operar a ciegas. Más adelante, esa observación será utilizada de forma precisa. Será entrenada. Será dirigida. Por ahora, quédate con esta idea incompleta pero poderosa. No necesitas cambiar tu mente de inmediato. Necesitas ver la dirección desde la que ha estado funcionando. Ese es el primer movimiento que cambia el juego. Si la dirección mental puede moldear decisiones, emociones y resultados, entonces surge una pregunta inevitable. ¿La mente solo repite lo que aprendió en el pasado? ¿O puede aprender a crear estados internos completamente nuevos? Esta pregunta no es filosófica. Es funcional. Porque si la mente solo reorganiza lo conocido, el margen de cambio es limitado. Pero si es capaz de generar experiencias internas que nunca existieron antes, entonces la transformación deja de ser una excepción. Aquí aparece un nuevo nivel de curiosidad. Si el cerebro se adapta a lo que recibe con mayor frecuencia, ¿qué ocurre cuando recibe algo que nunca había experimentado? ¿Puede el sistema nervioso aprender una nueva forma de estar en el mundo? ¿Puede la percepción reorganizarse más allá de la historia personal? ¿O estamos condenados a repetir, con pequeñas variaciones, lo que ya fue? Esta pregunta toca el centro del problema humano. No se trata solo de cambiar resultados externos. Se trata de saber si la mente tiene la capacidad real de renovarse desde dentro. Durante mucho tiempo se creyó que la estructura mental se cerraba con la edad, que la personalidad se fijaba.
que los patrones eran permanentes. Pero, ¿y si eso no fuera del todo cierto? ¿Y si el cerebro respondiera no solo a lo que se repite, sino también a la calidad del estado interno desde el cual se observa? Si una mente puede entrenarse para vivir en alerta, ¿podría entrenarse también para vivir en claridad? Si puede aprender a sostener tensión, ¿podría aprender a sostener coherencia interna? Todavía no voy a responder estas preguntas. No ahora. Pero es importante que queden abiertas. Porque más adelante, cuando la respuesta aparezca, hará sentido todo lo que estás leyendo hasta aquí. Por el momento, guarda esta inquietud. Si la mente fue entrenada para una dirección, ¿puede ser entrenada para una completamente distinta? Ese interrogante es el inicio de un nuevo ciclo de comprensión. Hay una segunda capa del problema que casi nadie ve, y es precisamente por eso que continúa operando. No basta con entender que la mente sigue una dirección. Existe algo más profundo que sostiene esa dirección sin que seas consciente. La mayoría de las personas cree que dirige su mente con pensamientos deliberados. Pero el cerebro no responde principalmente a lo que piensas de forma ocasional. Responde a lo que das por cierto sin cuestionarlo. Ahí es donde entra el nivel oculto. Debajo de cada pensamiento repetido existe una suposición silenciosa. Una idea no verbalizada sobre cómo funciona la vida, sobre lo que es posible, sobre quién eres. Esa suposición no suele sentirse como una creencia. Se siente como evidencia. Cuando algo se siente evidente, el cerebro deja de analizarlo. Lo toma como punto de partida. Por eso muchas personas creen que están abiertas al cambio. Pero su mente sigue reaccionando como si nada pudiera cambiar. No porque lo decidan, sino porque su sistema interno está organizado alrededor de conclusiones antiguas. La atención puede moverse, pero si esas conclusiones permanecen intactas, la dirección se corrige sola y vuelve al punto original. Este es el motivo por el cual incluso cuando alguien intenta observar su foco, termina regresando a la misma forma de interpretar la realidad. Hay una estructura más profunda guiando el proceso. Esa estructura se formó a partir de experiencias cargadas de emoción. Momentos donde la mente necesitó llegar a una explicación rápida para protegerse. La explicación funcionó en su momento, pero nunca fue revisada. Con el tiempo, esa explicación se volvió invisible. Pasó de ser una conclusión a ser un filtro. Y todo lo que entra por ese filtro parece confirmar que así son las cosas. Aquí está la tensión real. Mientras esa capa no sea reconocida, cualquier redirección del foco será superficial. La persona puede notar sus pensamientos, pero seguirá interpretándolos desde la misma base interna. No porque no quiera cambiar, sino porque está operando desde supuestos que nunca puso en duda. Más adelante, vamos a desarmar esa estructura con precisión. No ahora. Por el momento, es suficiente con ver que el problema no termina en el pensamiento visible. Existe una capa más profunda sosteniendo la dirección mental. Y hasta que esa capa no sea comprendida, la mente seguirá regresando al mismo lugar. Capítulo 3. El mecanismo oculto que define lo que tu mente acepta. Existe una pieza clave que conecta todo lo que has leído hasta ahora. No es visible a simple vista. Y precisamente por eso, casi nadie la detecta. No voy a revelarla todavía. Pero es importante que sepas que existe. Sin esa pieza, el funcionamiento de la mente parece incompleto. Con ella, todo comienza a encajar de una forma inquietantemente clara. Muchas personas creen que el cambio ocurre cuando se esfuerzan más, cuando piensan diferente, o cuando aprenden nuevas estrategias. Pero hay algo que viene antes de todo eso. Un punto interno que decide si cualquier intento de cambio tendrá efecto, o será neutralizado sin que la persona lo note. Este punto no responde a la voluntad. No se activa con deseo, y no obedece a la lógica consciente. Es un mecanismo silencioso que determina qué ideas son aceptadas como posibles, y cuáles son descartadas automáticamente. Aquí está lo más inquietante. Ese mecanismo ya está operando en ti ahora mismo. Mientras lees, está filtrando lo que consideras razonable, lo que te parece exagerado, y lo que, sin saber por qué, sientes que no es para ti. La mayoría nunca se da cuenta de esto, y por eso, incluso con información correcta, sigue viviendo de la misma manera. Existe un secreto relacionado con este filtro interno. No es algo simbólico. Es una estructura mental específica. Pero antes de acceder a él, hay algo que necesitas entender con claridad. ¿Por qué la mente protege ciertas interpretaciones y rechaza otras, incluso cuando esas otras podrían liberarla?
Si esta clave fuera revelada ahora, la mente intentaría usarla desde la misma dirección antigua. Y en lugar de abrirse, se cerraría aún más. Por eso es necesario avanzar con precisión. No para crear misterio artificial, sino para evitar que el propio sistema mental bloquee lo que viene. Más adelante, cuando esta pieza sea visible, vas a comprender por qué tantos intentos de cambio fallaron. Y por qué otros, aparentemente simples, lo cambian todo. Por ahora, basta con saber esto. Hay un nivel más profundo operando en silencio. Y cuando ese nivel se vuelve consciente, la dirección mental deja de ser un accidente. Ahora imagina, por un momento, que ese mecanismo interno comienza a operar a tu favor. No como una idea teórica, sino como una experiencia concreta. Imagina cómo sería despertar y notar que tu mente ya no se dirige automáticamente hacia la preocupación. Los pensamientos siguen apareciendo, pero no te arrastran. La atención se mantiene más estable, más clara. Las decisiones empiezan a sentirse distintas. No porque todo sea fácil, sino porque ya no nacen desde la misma urgencia interna. Hay una sensación de espacio antes de responder, antes de elegir, antes de reaccionar. Imagina observar una situación que antes te generaba tensión, y notar que tu interpretación es diferente. No forzada. Naturalmente distinta. El mismo contexto. La misma conversación. Pero otra lectura interna. Eso cambia el resultado. Imagina cómo se transforma tu relación con el esfuerzo. Ya no empujas contra la realidad. Te mueves con ella desde una dirección más alineada. Las oportunidades comienzan a ser visibles porque tu mente está orientada para reconocerlas. No porque aparezcan de la nada, sino porque siempre estuvieron ahí y ahora tu percepción las incluye. Imagina sentir coherencia interna. No euforia constante, sino estabilidad. Esa estabilidad modifica el cuerpo, la forma en que caminas, la manera en que hablas, la energía con la que entras a un espacio. Las personas reaccionan diferente, no porque cambiaste quién eres, sino porque ya no emites la misma señal interna. Imagina mirar tu vida desde adelante, desde un punto donde esa dirección ya fue corregida, y darte cuenta de que muchas cosas que antes parecían imposibles, eran solo incompatibles con la antigua forma de mirar. Ese futuro no se construye con fuerza, se construye con alineación. El secreto que aún no fue revelado no crea milagros externos, crea coherencia interna. Y desde ahí, la realidad responde de otra manera. No es fantasía, es consecuencia. Cuando la mente deja de bloquear ciertas posibilidades, el comportamiento cambia. Cuando el comportamiento cambia, los resultados se reorganizan. Imagina reconocer, con claridad, que ya no estás repitiendo la misma historia, que no necesitas huir de tu vida para cambiarla, que la dirección interna está haciendo el trabajo silencioso. Todavía no sabes cómo activar ese mecanismo, pero ahora puedes sentir por qué importa. Ese futuro no está lejos. Está del otro lado de una comprensión que aún no fue completada. Y cuanto más clara se vuelve la imagen, más evidente resulta que el verdadero cambio nunca estuvo afuera, sino en el punto exacto desde donde la mente observa. Conocí el caso de una persona inteligente, disciplinada y llena de buenas intenciones. Desde afuera, parecía alguien comprometido con su crecimiento. Leía, aprendía, se esforzaba. Pero su vida no avanzaba. Cada vez que surgía una oportunidad, algo ocurría. No un error evidente. No una decisión absurda. Algo más sutil. Cuando estaba cerca de un cambio real, empezaba a dudar. No de la situación, sino de sí mismo. La mente encontraba razones lógicas para retroceder. Razones que sonaban sensatas, incluso maduras. Decía que no era el momento, que necesitaba más seguridad, que era mejor esperar. Desde su perspectiva, estaba siendo prudente. Desde el funcionamiento interno de su mente, estaba repitiendo una dirección antigua. En el fondo, había aprendido muy temprano que avanzar implicaba riesgo emocional, que destacar atraía conflicto, que moverse demasiado generaba pérdida. Nunca pensó eso de forma consciente. Nunca lo expresó así, pero su mente operaba desde esa base. Cada vez que una posibilidad aparecía, el sistema interno activaba una señal de alerta. No como miedo evidente, sino como una sensación de incomodidad difícil de explicar. Esa incomodidad era interpretada como intuición. Y así, una y otra vez, se alejaba de lo que podría haber transformado su vida. Con el paso de los años, comenzó a decir frases como:
Las oportunidades no son para mí. Siempre llego tarde. No importa cuánto intente. No se dio cuenta de que no era la realidad la que lo rechazaba. Era su propia dirección mental la que lo llevaba siempre al mismo punto. El autosabotaje no apareció como destrucción. Apareció como protección. Protección de una identidad construida alrededor de la cautela, de la expectativa baja, de la repetición segura. Lo más trágico no fue que fracasara. Fue que nunca entendió por qué. Hasta el final, creyó que había sido mala suerte. Circunstancias externas. Factores fuera de su control. Nunca vio que su mente estaba trabajando perfectamente, pero en contra de lo que conscientemente deseaba. Esa es la forma más peligrosa de autosabotaje. No la que duele de inmediato, sino la que parece razonable. Cuando no se entiende cómo opera la dirección mental, la mente no deja de funcionar. Funciona con precisión, solo que lo hace repitiendo mapas antiguos, incluso cuando esos mapas conducen al mismo lugar una y otra vez. Este contraste es importante, porque muestra que la falta de comprensión no detiene el proceso, lo deja activo, automático y fuera de control consciente. Todo lo que has leído hasta ahora cumple una sola función: preparar el terreno interno. Nada de esto es accidental. Cada idea, cada ejemplo, cada tensión creada tiene un propósito claro. Porque lo que viene a continuación no puede ser entendido desde una mente que aún busca soluciones rápidas. Requiere una atención distinta, más fina, más consciente. Hay un punto de inflexión en este proceso. Un momento donde la comprensión deja de ser intelectual y se vuelve operativa. Ese momento se acerca. Lo que será revelado no es una técnica aislada. Es una estructura completa. Una forma diferente de relacionarte con tu mente, con tu foco y con tu percepción. Hasta aquí, has visto los efectos. Has reconocido errores. Has sentido el peso de patrones invisibles. Eso no fue para desanimarte. Fue para mostrarte que el problema no está en tu capacidad, sino en un funcionamiento que nunca te enseñaron a dirigir. Hay una razón por la cual muchas personas sienten que están a punto de entender algo importante, pero nunca terminan de cruzar ese umbral. Ese umbral existe, y no es simbólico. Más adelante, cuando lleguemos a ese punto, vas a ver con claridad por qué tanta información correcta no produce cambio, y por qué una sola comprensión bien aplicada puede reorganizarlo todo. Todavía no es el momento de entrar ahí. La mente necesita estar lista para no distorsionar lo que viene. Pero es importante que sepas esto. No estás avanzando hacia una idea más. Estás avanzando hacia una clave central. Una clave que explica por qué la dirección mental se mantiene, cómo puede ser interrumpida, y qué condición interna permite que una nueva dirección se sostenga en el tiempo. Cuando esa clave aparezca, muchas piezas se van a unir de golpe, y lo que hasta ahora parecía complejo, se volverá sorprendentemente simple. La expectativa que sientes no es casual. Es la señal de que la mente está llegando al punto correcto de apertura. Lo grande no está en una promesa externa. Está en la forma en que todo lo anterior empieza a ordenarse. Y ese orden está a punto de revelarse. Capítulo 4. El obstáculo invisible que detiene todo cambio real. Existe una barrera más profunda que cualquier miedo consciente. No se manifiesta como duda evidente. No aparece como pensamiento negativo claro. Y, aún así, es el mayor impedimento para cualquier transformación real. Esta barrera es invisible porque se confunde con normalidad. La mayoría de las personas cree que su forma de pensar es simplemente como es. No la perciben como un condicionamiento, sino como sentido común. Ahí está el problema. El obstáculo no es la falta de información. No es la ausencia de disciplina. No es la incapacidad de cambiar. El verdadero bloqueo es la identificación automática con la propia mente. Cuando una persona se identifica completamente con sus pensamientos, pierde la distancia necesaria para dirigirlos. Lo que piensa se convierte en lo que es, y lo que siente se vuelve incuestionable. En ese estado, cualquier intento de redirección se vive como una amenaza interna, no porque sea peligroso, sino porque pone en riesgo una identidad construida durante años. La mente no resiste el cambio por maldad. Resiste por coherencia. Cambiar la dirección mental implica admitir que muchas certezas no eran verdades, sino hábitos. Y esa admisión genera una fricción silenciosa. Por eso tantas personas se detienen justo antes del cambio real. No porque no quieran avanzar,
sino porque avanzar exige dejar de defender una forma antigua de verse a sí mismas. Esta barrera no grita, susurra, se manifiesta como racionalización, como exceso de análisis, como necesidad de entender todo antes de dar un paso. La mente dice, todavía no. Necesito más claridad. Más adelante. Y mientras tanto, todo permanece igual. Este obstáculo es poderoso porque opera desde adentro, usando la propia lógica de la persona para mantenerse intacto. No se combate con fuerza. No se vence con motivación. Y no desaparece con deseo. Necesita ser visto con precisión. Porque en el momento en que esta barrera se hace consciente, pierde gran parte de su control. Más adelante, vas a aprender cómo atravesarla sin conflicto, sin lucha interna, y sin destruir tu estabilidad psicológica. Por ahora, basta con reconocer esto. El mayor límite no está en la realidad, ni siquiera en los pensamientos. Está en la confusión entre quien observa la mente, y la mente que fue entrenada para observar siempre de la misma manera. Ese es el último gran desafío antes del acceso real a la dirección consciente. Llegó el momento de nombrar aquello que estuvo presente desde el inicio, aunque nunca fue señalado directamente. Todo lo que has leído hasta ahora gira alrededor de una sola cosa, una sola capacidad mental, un solo punto de acceso. No es una metáfora, no es un concepto abstracto, es una función real de la conciencia. El nombre de ese secreto es la posición del observador. Nada más. Ese es el nombre. No es una técnica aún. No es un ejercicio. No es algo que se aplique de inmediato. Es una posición interna. Durante todo este recorrido, has visto sus efectos sin conocer su identidad. Has percibido lo que ocurre cuando no se accede a ella. Has reconocido cómo la mente se vuelve automática cuando esta posición no está activa. La posición del observador no es pensar diferente. No es analizar mejor. Y no es controlar la mente. Es el lugar desde donde la mente es experimentada. Mientras esta posición permanece dormida, la persona vive dentro de sus pensamientos, confundida con ellos, dirigida por ellos. Cuando esta posición se activa, la relación cambia, pero aún no vamos a entrar en cómo funciona, ni en cómo se accede, ni en por qué es el punto central de toda reprogramación mental real. Por ahora, es suficiente con que el nombre exista en tu mente, que empiece a resonar, que se asiente, la posición del observador. Todo lo que parecía fragmentado empieza a alinearse alrededor de ella. El foco, la dirección mental, el filtro interno, la barrera invisible. Nada de eso puede ser comprendido plenamente sin este punto. Más adelante, cuando entremos en profundidad, vas a entender por qué este nombre cambia la forma en que percibes tu experiencia interna. Y por qué, una vez que esta posición se vuelve estable, la mente deja de ser un territorio caótico, y se convierte en un sistema que puede ser dirigido con precisión. Todavía no es el momento de usarla. Pero ya no es un misterio sin nombre. Ahora sabes cómo se llama. Y ese solo hecho marca un antes y un después en la forma en que la mente empieza a organizarse. Ahora que el nombre fue revelado, la mente quiere avanzar rápido. Quiere entender. Quiere usarlo. Quiere resultados. Esa reacción es natural. Y, al mismo tiempo, es exactamente lo que puede bloquear todo el proceso. Antes de que la posición del observador pueda ser aplicada, hay algo fundamental que debe quedar claro. Si intentas usar este secreto desde la misma estructura mental de siempre, no solo no funcionará, se convertirá en otra idea más acumulada sin efecto real. La mente tiene una tendencia automática: apropiarse de todo y convertirlo en concepto, analizarlo, definirlo, creer que entender es lo mismo que transformar. Aquí está el punto crítico. La posición del observador no opera desde el mismo nivel que el pensamiento. Y mientras eso no sea comprendido, cualquier intento de aplicarla será distorsionado. Por eso tantas personas leen conceptos profundos, sienten un impacto inicial, y luego vuelven exactamente al mismo lugar interno. No es falta de capacidad, es falta de preparación del punto desde donde se intenta aplicar. Antes de explicar cómo funciona este secreto, es necesario desmontar una confusión muy común: la idea de que la mente puede observarse a sí misma sin cambiar de posición. No puede. Si no entiendes esta diferencia, vas a intentar observar la mente desde la mente, y eso solo refuerza los mismos patrones con una nueva etiqueta.
Este es el motivo por el cual la mayoría abandona justo aquí. Cree que ya entendió lo esencial. Y pasa por alto el ajuste más importante de todo el proceso. Todavía no es el momento de entrar en la práctica. No porque falte información, sino porque la base perceptiva aún necesita ser reordenada. Lo que viene a continuación no es una técnica adicional, es una corrección de nivel. Cuando esta corrección se hace, la posición del observador deja de ser un concepto interesante, y se convierte en una experiencia directa. Pero si se adelanta a este paso, la mente hará lo que siempre hace, usará lo nuevo para proteger lo antiguo. Por eso es imprescindible avanzar con precisión, sin saltos, sin atajos. Antes de mostrarte cómo acceder a este punto interno, necesitas entender qué lo impide, cómo la mente lo simula, y por qué muchas personas creen haber llegado, cuando en realidad siguen en el mismo lugar. Ese entendimiento es el umbral real, y estás a punto de cruzarlo. Existe un primer aspecto del funcionamiento de la posición del observador que puede ser explicado ahora. No es la técnica completa. No es el acceso total. Es solo el inicio del mecanismo. La posición del observador comienza cuando la atención deja de fusionarse con el contenido mental. Eso es todo. Por ahora. Normalmente, cuando un pensamiento aparece, la conciencia entra en él. Lo sigue. Lo desarrolla. Lo justifica o lo rechaza. En ese movimiento automático, la persona ya no está observando. Está participando. El primer cambio ocurre cuando la atención no entra inmediatamente en el pensamiento, sino que permanece un instante antes. Ese instante es mínimo, casi imperceptible, pero es suficiente para que algo diferente suceda. En ese punto, el pensamiento sigue existiendo, pero ya no ocupa todo el espacio interno. No desaparece, no se combate, simplemente deja de ser el centro absoluto. Esto no es control mental, no es supresión. Es desacople. El cerebro responde de forma muy específica a este desacople inicial. La activación emocional disminuye levemente. La reacción automática pierde fuerza. La percepción se vuelve un poco más amplia. Ese es el primer indicio de que la dirección mental puede ser modificada. Pero es importante entender algo. Este paso, por sí solo, no transforma la mente de manera permanente. Es solo una puerta entreabierta. Muchas personas llegan hasta aquí y creen que ya están observando, pero en realidad, solo están experimentando una pausa momentánea. La posición del observador real requiere algo más que esta separación inicial. Requiere estabilidad, requiere continuidad, y requiere comprender qué hace que esta posición se pierda tan rápido. Por ahora, quédate solo con esta microcomprensión. El cambio comienza cuando la atención no se lanza automáticamente dentro del pensamiento. Ese pequeño desplazamiento interno es el inicio de todo, no el final. Lo que viene después es lo que convierte este inicio en una dirección sostenida. Y eso todavía no ha sido revelado. Capítulo 5. La diferencia entre entender y transformar. Antes de avanzar hacia la explicación completa, es necesario ajustar algo más profundo que la atención. No se trata de aprender una técnica nueva, sino de cambiar la forma en que te relacionas con el aprendizaje mismo. La mayoría de los métodos mentales se presentan como herramientas externas. Algo que se aplica, se practica un tiempo y luego se abandona. Este no funciona así. Lo que estás a punto de aprender no busca añadir nada a tu mente. Busca reordenar la estructura desde la cual la mente opera. Por eso es diferente. Aquí no se trata de hacer más. Se trata de interferir menos. Cuando una persona intenta transformar su experiencia interna, suele hacerlo desde esfuerzo. Desde tensión, desde la necesidad de obtener un resultado rápido. Ese enfoque activa el mismo sistema que mantiene los patrones antiguos. La mente entra en modo de control, y pierde la sensibilidad necesaria para percibir cambios sutiles. La técnica que se revelará más adelante no trabaja con fuerza, trabaja con precisión. No exige concentración rígida, exige presencia lúcida, una atención que no empuja ni se dispersa. Por eso muchas personas no logran acceder a este nivel. No porque sea complejo, sino porque es demasiado simple para una mente acostumbrada al esfuerzo. Antes de aprender cómo se activa la posición del observador de forma estable, es fundamental entender esto. Si intentas dominarla, la pierdes. Si intentas controlarla, se disuelve. Este proceso funciona solo cuando la mente abandona la urgencia de intervenir y aprende a sostener una atención clara sin tensión.
Eso requiere una disposición interna distinta. No pasividad. No resistencia. Sino disponibilidad. Lo que viene no es una técnica que se memoriza. Es una experiencia que se reconoce. Y para reconocerla, la mente necesita soltar la expectativa de hacerlo bien. Necesita permitir que algo más profundo se reorganice por sí mismo. Este ajuste previo es lo que marca la diferencia entre quienes leen sobre cambio y quienes realmente lo viven. En el próximo paso, la técnica completa comenzará a tomar forma. Pero solo podrá hacerlo si la mente está dispuesta a operar desde un lugar nuevo. Ese lugar no se conquista. Se permite. Cuando las personas intentan aplicar esta técnica por su cuenta, suelen cometer errores previsibles. No por falta de inteligencia, sino por operar desde hábitos mentales antiguos. El primer error es convertir la posición del observador en un ejercicio mental. Intentan pensar estoy observando. Y, sin darse cuenta, crean otro pensamiento más al que se aferran. En lugar de abrir espacio, generan más contenido interno. La mente sigue ocupando el centro. El segundo error es buscar resultados inmediatos. Esperan sentir calma, claridad o control en pocos minutos. Cuando eso no ocurre, concluyen que la técnica no funciona. Lo que no ven es que esa expectativa activa el mismo sistema de presión interna que la técnica intenta desactivar. Otro error frecuente es usar la observación para juzgarse. La persona se observa para corregirse, para vigilar sus pensamientos, o para eliminar lo que considera incorrecto. Eso no es observación. Es control disfrazado. También es común intentar mantener esta posición durante todo el día, forzando una vigilancia constante. Eso agota la mente y refuerza la idea de que observar es un esfuerzo. La posición del observador no se sostiene por tensión. Se pierde cuando se vuelve rígida. Otro punto de sabotaje ocurre cuando la persona analiza demasiado la experiencia. Intenta entenderla mientras la vive, ponerle nombre, compararla con lo que leyó. Ese análisis devuelve a la mente al nivel conceptual y corta el acceso directo. Por último, muchas personas abandonan justo cuando comienzan a notar cambios sutiles. No porque algo esté mal, sino porque esos cambios no coinciden con sus expectativas. Evitar estos errores no exige habilidad especial. Exige comprensión. No se trata de hacerlo mejor, sino de no interferir con lo que ya está ocurriendo. Cuando estos puntos se respetan, la técnica deja de ser un intento y comienza a operar como un ajuste natural de la atención. Más adelante, vas a aprender cómo integrar esta posición sin esfuerzo y sin caer en estos desvíos comunes. Por ahora, basta con saber qué no hacer. Eso, por sí solo, evita gran parte del autosabotaje. El primer gran paso del método es simple, directo y no requiere preparación previa. No es una técnica compleja. Es un cambio de referencia interna. La posición del observador se activa cuando dejas de tomar el pensamiento como punto central y comienzas a tomar la experiencia del pensamiento como referencia. Esto es lo esencial. Normalmente, la mente dice, estoy pensando esto. Y toda la atención se va al contenido. El primer paso consiste en algo distinto. Reconocer que el pensamiento está ocurriendo en ti, pero no define el lugar desde donde estás presente. No necesitas cambiar el pensamiento. No necesitas detenerlo. No necesitas analizarlo. Solo necesitas hacer una cosa. No seguirlo. Cuando un pensamiento aparece, permanece donde estás internamente. Y permite que el pensamiento esté ahí sin acompañarlo. No lo desarrolles. No lo completes. No lo empujes hacia una conclusión. Ese gesto es el método inicial. Al hacer esto, ocurre algo muy concreto. La atención deja de desplazarse hacia el contenido y comienza a estabilizarse en el fondo de la experiencia. Ese fondo no es una idea. Es una sensación de presencia clara, sin narrativa. Este es el primer gran paso porque cambia la jerarquía interna. El pensamiento deja de ser el centro. La conciencia recupera su posición. No se trata de observar desde afuera. Se trata de no abandonar el punto interno donde ya estás. Cuando este paso se realiza correctamente, la mente pierde parte de su urgencia. Las emociones no escalan con la misma velocidad. La dirección automática comienza a debilitarse. Esto no es el método completo, pero es el fundamento de todo lo que sigue. Sin este ajuste, ninguna reprogramación es estable. Con este ajuste, el cerebro recibe una señal clara. La atención ya no está secuestrada. En los próximos pasos,
este punto será profundizado y estabilizado. Pero nada funciona sin esto. La clave inicial es sencilla. Permanece presente. Y deja que el pensamiento pase sin convertirlo en camino. Ahí comienza el verdadero redireccionamiento mental. Aquí está el primer paso práctico. No requiere tiempo especial. No exige silencio absoluto. Y puede aplicarse en cualquier momento del día. Cuando notes que un pensamiento surge, cualquiera, no hagas nada con él. No lo sigas. No lo completes. No intentes cambiarlo. Solo haz esto. Permanece exactamente donde estabas antes de que el pensamiento apareciera. Eso es todo. En términos prácticos, significa no moverte internamente hacia la historia que el pensamiento propone. El pensamiento aparece como un evento, no como una instrucción. Por ejemplo, surge una preocupación. Normalmente, la atención entra en ella y empieza a desarrollar escenarios. En este primer paso, no haces eso. Tampoco la bloqueas. Simplemente no avanzas con ella. El pensamiento queda ahí, como un sonido de fondo. Al principio, esto dura apenas 1 o 2 segundos. Eso es suficiente. Ese pequeño intervalo ya es práctica real. No busques sostenerlo. No intentes prolongarlo. Reconoce el pensamiento. Y no te muevas con él. Luego, sigues con lo que estabas haciendo. Este paso funciona porque interrumpe el hábito más profundo de la mente. La necesidad de involucrarse inmediatamente con cada contenido. No es meditación. No es introspección prolongada. Es una interrupción mínima y precisa. Cada vez que lo haces, el cerebro recibe una señal distinta. No todo pensamiento merece dirección. Ese mensaje, repetido en el tiempo, debilita la automatización. Y abre espacio interno. No intentes hacerlo perfecto. No intentes hacerlo todo el tiempo. Hazlo una vez. Luego otra. Y deja que el proceso ocurra sin forzarlo. Este es solo el primer paso. No produce cambios espectaculares inmediatos. Produce algo más importante. Una grieta en el piloto automático. A partir de esa grieta, la dirección mental empieza a ser una elección. Y no una reacción. Eso es suficiente por ahora. Capítulo 6. ¿Cómo iniciar el redireccionamiento real de la mente? El segundo paso surge de forma natural cuando el primero ya ocurrió, aunque sea por instantes breves. No es algo nuevo que se añade, sino una continuación lógica del mismo movimiento interno. En el primer paso, aprendiste a no seguir el pensamiento, a permitir que aparezca sin convertirlo en camino. Eso creó un pequeño espacio interno, casi imperceptible, pero real. El segundo paso consiste en reconocer ese espacio y permanecer en él un poco más. Cuando no sigues el pensamiento, hay un momento en el que no estás pensando activamente en nada específico. No es vacío ni desconexión, sino presencia sin narrativa. La mayoría de las personas no nota ese momento porque la atención regresa rápidamente al contenido mental. Aquí, la secuencia cambia. En lugar de volver al pensamiento, te quedas en esa sensación simple de estar presente. No necesitas definirla ni analizarla. No necesitas observarla como si fuera un objeto. Solo permaneces ahí, con suavidad, dejando que la experiencia se sostenga por sí misma. Este paso conecta directamente con el anterior porque solo es posible cuando el pensamiento dejó de ocupar el centro. Primero no sigues la idea. Luego reconoces el lugar interno que queda cuando no la sigues. Ese lugar es la base de la posición del observador. Al permanecer ahí por unos segundos adicionales, ocurre algo importante, la atención comienza a estabilizarse sin esfuerzo. La mente no se apaga, pero pierde urgencia. La experiencia interna se vuelve más amplia y menos reactiva. No intentes prolongar este estado ni sostenerlo artificialmente. Permanece mientras esté disponible y continúa con tu actividad cuando desaparezca. A veces durará pocos segundos. Otras veces un poco más. La duración no es lo importante. Lo esencial es la secuencia. Primero no sigues el pensamiento, luego reconoces el espacio que se abre y permaneces ahí sin intervenir. Este segundo paso transforma una interrupción momentánea en una dirección emergente. Ya no se trata solo de romper el hábito automático, sino de permitir que otro punto de referencia empiece a organizar la experiencia. Con la repetición, ese espacio deja de sentirse extraño. Se vuelve familiar. Y lo que es familiar deja de generar resistencia en el cerebro. Así, la mente aprende algo nuevo sin conflicto, no necesita llenarse constantemente para funcionar. Este paso no busca producir euforia ni estados especiales. Produce estabilidad inicial.
Y esa estabilidad es la base sobre la cual la dirección mental puede ser realmente redirigida. El tercer paso aparece cuando los dos anteriores ya comenzaron a integrarse de forma natural. No se añade desde afuera. Surge como una consecuencia directa. Primero no sigues el pensamiento. Luego reconoces el espacio que se abre y permaneces ahí. Ahora, el proceso se completa con algo esencial: permitir que ese espacio se convierta en referencia. Hasta aquí, el espacio era solo un intervalo. Un momento de presencia sin narrativa. En este tercer paso, ese lugar interno deja de ser pasajero y empieza a organizar la experiencia. Esto ocurre cuando, desde ese espacio, vuelves a interactuar con la realidad. No te quedas aislado. No te retiras del mundo. Piensas, hablas y actúas, pero sin abandonar ese punto interno de presencia. Ese es el cierre del método. La atención ya no regresa automáticamente al pensamiento como centro. El pensamiento aparece dentro de un campo más amplio. La emoción surge, pero no dirige. La percepción se vuelve más estable. Este paso completa el redireccionamiento porque establece una nueva jerarquía interna. La mente sigue funcionando, pero ya no gobierna sola. La conciencia recupera su posición de base. En la práctica, esto se siente como una forma distinta de estar involucrado. Hay acción, pero menos fricción. Hay pensamiento, pero menos urgencia. Hay decisiones, pero más coherencia. No necesitas recordar el método mientras ocurre. Si necesitas recordarlo, todavía estás en el nivel anterior. Cuando el tercer paso se activa, la experiencia se vuelve continua. No perfecta. No constante. Pero reconocible. Si el pensamiento vuelve a dominar, repites la secuencia sin conflicto. No seguir. Reconocer el espacio. Volver a actuar desde ahí. Eso es todo el método. No es algo que se hace una vez al día. Es una forma de reorganizar la relación entre atención, pensamiento y acción. Y cuando esa relación cambia, la dirección mental deja de ser automática. Se vuelve flexible, adaptativa, consciente. Este tercer paso no añade esfuerzo. Elimina interferencia. Ahí se completa el proceso. Y a partir de ahí, todo lo que ocurre en la mente empieza a responder a una dirección distinta. Cuando este método se aplica con constancia, incluso de manera sencilla y sin rigidez, el resultado que se alcanza no es espectacular ni inmediato, pero sí profundo y sostenido en el tiempo. No se trata de vivir en un estado idealizado, sino de experimentar la vida cotidiana desde una base interna mucho más estable. Poco a poco, la mente deja de reaccionar de forma automática ante cada estímulo. Los pensamientos continúan apareciendo, pero ya no arrastran la atención con la misma intensidad. Las emociones surgen, pero no toman el control de la conducta. Empieza a sentirse un espacio claro entre lo que ocurre y la forma en que respondes, y ese espacio se convierte en una fuente real de libertad. La percepción cambia de manera natural. Situaciones que antes parecían confusas o abrumadoras comienzan a ordenarse sin esfuerzo mental adicional. Las decisiones ya no nacen desde la prisa ni desde la necesidad de escapar de una incomodidad interna, sino desde una comprensión más amplia del momento presente. Con el tiempo, la sensación de estar luchando contra la realidad se debilita. No porque desaparezcan los desafíos, sino porque deja de existir el conflicto interno constante. La energía que antes se consumía en tensión mental queda disponible para la acción consciente, clara y dirigida. También se transforma la relación contigo mismo. La autocrítica pierde peso porque deja de definir tu identidad. Los pensamientos son reconocidos como eventos internos, no como verdades absolutas. Esta comprensión genera una estabilidad que no depende de circunstancias externas ni de estados emocionales específicos. El cuerpo responde a este ajuste de manera evidente. La tensión acumulada disminuye. El sistema nervioso aprende que no necesita permanecer en alerta constante. La experiencia de estar presente se vuelve más natural y menos fragmentada. El resultado final no es control total ni perfección mental. Es algo más realista y más poderoso: coherencia interna. Una forma de estar en la vida donde la atención no se dispersa constantemente y la dirección mental deja de ser un esfuerzo consciente para convertirse en una base estable. Desde esa base, pensar, decidir y actuar se vuelven procesos más alineados. Y cuando esa alineación se sostiene, la realidad comienza a responder de otra manera, no por imposición, sino por coherencia entre lo que ocurre dentro y lo que se manifiesta fuera. Eso es lo que se alcanza cuando la dirección interna deja de oscilar y se convierte en un punto firme desde el cual vivir. Cuando una persona cambia la forma en que piensa, ve, siente y actúa, la transformación que ocurre no es superficial ni inmediata,
pero sí profunda y coherente. No se trata de convertirse en alguien distinto, sino de dejar de operar desde patrones que ya no reflejan quién realmente es. El pensamiento pierde rigidez. Ya no aparece como una corriente constante que necesita ser seguida o resuelta. Se vuelve más claro, más funcional, más alineado con la situación real. La mente deja de anticipar problemas todo el tiempo y empieza a responder a lo que está ocurriendo aquí y ahora. Pensar deja de ser una defensa y se convierte en una herramienta precisa. La forma de ver la realidad también se reorganiza. La percepción ya no está filtrada por la urgencia emocional ni por interpretaciones automáticas. Las situaciones se observan con mayor amplitud. Se distinguen los hechos de las suposiciones. Esto genera una relación más directa y menos distorsionada con el mundo. En el plano emocional, ocurre algo esencial. Las emociones dejan de ser un obstáculo y pasan a ser información. Se sienten con claridad, sin exageración y sin rechazo. No se reprimen, pero tampoco gobiernan las decisiones. Esto crea una estabilidad interna que no depende de que todo esté bien, sino de la capacidad de permanecer presente incluso cuando algo no sale como se esperaba. La acción nace desde un lugar distinto. Ya no es una reacción automática ni un intento de escapar del malestar. Es una respuesta consciente, alineada con la situación y con la dirección interna. Hay menos conflicto interno y más coherencia entre lo que se piensa, se siente y se hace. Este cambio genera una sensación nueva, continuidad. La persona ya no se siente fragmentada entre lo que desea y lo que hace. Empieza a habitar su experiencia con mayor integridad. La vida no se vuelve perfecta, pero sí más clara, más estable y más dirigida. Esta es la transformación interior real. No un estado pasajero, sino una nueva forma de relacionarse con la mente, con la realidad y con uno mismo. Capítulo 7. La evolución de la conciencia como camino real. Al llegar a este punto, se vuelve evidente que esta jornada nunca trató solo de aprender una técnica. La técnica fue necesaria, sí, pero siempre fue un medio. El verdadero movimiento ocurrió en un nivel más profundo, en la forma en que la conciencia se relaciona consigo misma y con la experiencia de vivir. Cuando la atención deja de estar atrapada en automatismos, algo esencial se revela. La vida ya no se vive como una secuencia de problemas a resolver, sino como un proceso que puede ser comprendido, habitado y dirigido desde adentro. Esto no elimina la complejidad del mundo, pero cambia radicalmente la posición desde la cual se la enfrenta. La evolución interna no consiste en acumular control ni en alcanzar un estado ideal permanente. Consiste en desarrollar una claridad estable que permita atravesar cualquier experiencia sin perder coherencia. Esa claridad no es fría ni distante, es profundamente humana. Permite sentir sin quedar atrapado, pensar sin perder presencia y actuar sin fragmentación interna. Con el tiempo, la conciencia aprende a reconocerse como el espacio donde todo ocurre. Pensamientos, emociones y situaciones dejan de definir la identidad. Se vuelven parte del movimiento natural de la experiencia. Desde ahí, la vida se ordena sin imposición, de forma orgánica. Esta comprensión transforma la relación con el esfuerzo. Ya no se vive como una lucha constante por cambiar lo que ocurre, sino como una disposición a responder con inteligencia a cada momento. La acción se vuelve más simple, más precisa, menos cargada de conflicto interno. El valor real de esta jornada está en ese cambio de base. No en lo que haces, sino desde dónde lo haces. No en la técnica en sí, sino en la conciencia que se desarrolla al aplicarla. Esa conciencia es lo que permanece cuando las circunstancias cambian. Evolucionar internamente es aprender a vivir desde un punto más estable, más amplio y más lúcido. Es comprender que la dirección mental no es una imposición, sino una consecuencia natural de la claridad interna. Y cuando esa claridad se sostiene, la realidad responde con coherencia. Este cierre no marca un final, sino una integración. Lo aprendido deja de ser contenido y se convierte en forma de estar. La mente ya no necesita ser forzada. La atención ya no necesita ser perseguida. La conciencia aprende a ocupar su lugar. Eso es lo esencial de esta jornada, no dominar la mente, sino habitarla con conciencia. Cuando esta experiencia llega a su cierre, no queda una sensación de urgencia ni de euforia, sino algo más profundo y silencioso, una claridad que continúa incluso después de que las palabras terminan. Esa claridad no exige acción inmediata, pero sí transforma la forma en que te relacionas con tu mundo interno. La verdadera transformación no comienza cuando intentas aplicar lo aprendido como una tarea más, sino cuando notas que tu relación con la mente ya no es la misma. Empiezas a percibir pensamientos sin quedar absorbido por ellos,
a sentir emociones sin perder estabilidad y a reconocer que existe un punto interno desde el cual puedes observar sin intervenir de forma automática. Desde ahí, la experiencia cotidiana se reorganiza. Los pensamientos dejan de ser órdenes y se convierten en eventos. Las emociones dejan de ser obstáculos y pasan a ser señales. Las decisiones nacen con mayor coherencia porque no surgen desde la reacción, sino desde la presencia. Este es el inicio real del cambio, no un evento puntual, sino una nueva forma de estar en la vida. Las circunstancias externas pueden seguir siendo desafiantes, pero ya no determinan tu estado interno con la misma facilidad. Hay una sensación creciente de dirección, no impuesta, sino natural. La conciencia no necesita ser construida ni forzada. Siempre estuvo ahí. Lo que cambia es tu disponibilidad para habitarla. Y cuando comienzas a hacerlo, la vida deja de sentirse como algo que simplemente sucede y empieza a experimentarse como un proceso en el que participas con mayor lucidez. Tal vez mañana enfrentes situaciones similares a las de hoy, pero lo harás desde otro lugar. No porque todo haya cambiado afuera, sino porque tú ya no estás ausente de tu propia experiencia. Esa diferencia, aunque sutil, es la que redefine todo el recorrido. Este punto no marca un final, sino una integración. Lo aprendido deja de ser contenido y se vuelve forma de vivir. La mente continúa funcionando, pero ya no gobierna sola. La atención encuentra su centro y la dirección interna comienza a sostenerse por sí misma. Ahí es donde comienza la verdadera evolución. No como una promesa futura, sino como una presencia que se profundiza momento a momento. Si te ha gustado este audiolibro, deja un like y un comentario para apoyar el canal. Gracias por escucharme.